La educación en México. La educación es lo que nos ha convertido en seres humanos, o como diría Kant, el hombre no es más que lo que la educación ha hecho de él. El humano ha subsistido en el tiempo por la transmisión de conocimientos, de padres a hijos, de generación en generación, de cultura en cultura, aprendiendo nuevas habilidades, construyendo, creando herramientas para lograr sobrevivir en cualquier ecosistema. Pero también el humano ha necesitado de la educación para saciar su curiosidad, entender cómo funciona la energía y la materia, cultivar el pensamiento, descubrir los misterios del universo. Sin embargo, actualmente en el modelo económico neoliberal en el que vivimos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los grandes empresarios, dueños de transnacionales y gobernantes de todos los países están impulsando una educación que hace más ricos a unas pocas familias, mientras empobrecen a millones y devastan toda la tierra. Un modelo educativo que nos hace menos humanos y en cambio nos convierte en números, calificaciones, estadísticas para irnos transformando en engranes del sistema, formar parte de esa gran maquinaria de destrucción, una educación diseñada para volvernos súbditos del Estado, consumidores y trabajadores robotizados de un sistema que depreda los recursos del planeta. Las escuelas se han convertido en cárceles de adiestramiento, en las que se aprende a obedecer, a competir, a disciplinarse desde niños, a estar encerrados 8 horas dentro de reglas y límites, repetir y repetir y repetir, memorizar sin comprender, una educación para aceptar el castigo, someterse a la autoridad, una educación para ser esclavos del capitalismo. Esta educación atenta contra los valores básicos como la libertad, la paz, la solidaridad, incluso atenta contra la vida. Estamos en una guerra entre la educación neoliberal y la educación que busca el bienestar de los humanos y de todos los seres de nuestro planeta. En México se vive una de las más sangrientas batallas, en la que hay cientos de miles de estudiantes y maestros en resistencia. En México, antes de la conquista, los aztecas tenían escuelas llamadas calmecacs para los nobles y tepochcali para el pueblo. En esas se enseñaban música, astronomía, danza, pintura, filosofía, higiene, economía y escritura, equiparables a las academias griegas. Con la llegada de los españoles, la educación la impartieron desde la iglesia para evangelizar y dominar las ideas de los indígenas. En el siglo XIX, la educación pasa a ser responsabilidad del Estado y se convierte en pública y laica. Sin embargo, con la llegada de la revolución industrial y el auge del capitalismo, las escuelas adoptaron modelos educativos para promover la inserción en la industria y las habilidades técnicas para que los alumnos pasaran a ser obreros. Pero después de la Revolución Mexicana surgieron varios proyectos que iban más allá de la técnica y la producción. En 1929, la Universidad Nacional de México gana su autonomía, pudiendo decidir libremente sus métodos de enseñanza, planes de estudio y administración. En 1935 surge la organización estudiantil mexicana más antigua, la Federación de Estudiantes Campesinos de México, FECSUM, a partir de la lucha por la democratización de las normales rurales, contra el autoritarismo de los directores que por orden del Estado solo querían incrementar la producción del sector agrícola. Esta organización sigue en una heroica resistencia por más de 80 años en las que el gobierno ha querido desaparecer las normales rurales, porque son escuelas que no solo educan con planes de estudio oficiales, sino que buscan un desarrollo integral de los alumnos. Aparte del programa académico, ellos manejan 4 ejes. El eje cultural, en el que se aprenden oficios como carpintería, electricidad, herrería y también artes como danza, música, pintura, teatro y hasta payasística, porque ellos saben de lo importante que es el juego y la expresión para la enseñanza y construcción del conocimiento. El eje deportivo, para tener buena salud y desarrollar habilidades físicas como nadar. El eje de producción, en el que se enseña a cultivar la tierra y cultivar el ganado para lograr la autosustentabilidad de la escuela. Y el eje político, en el que se leen biografías de luchadores sociales, se discute sobre los problemas de los campesinos y cómo transformar al país. Este tipo de educación crítica integral, en la que los mismos alumnos gobiernan la escuela y se busca salir de las aulas y aprender en el campo, podría equipararse con la escuela moderna de Francisco Ferrer en España o con la Fouché de Sebastián Faure en Francia, proyectos que se revelaron al modelo educativo establecido. Por ello, el gobierno ha buscado desarticular este proyecto durante décadas, intimidando con el ejército, recortando el presupuesto, incluso matando a los normalistas. En el 68 se dio uno de los movimientos estudiantiles más importantes en México, el cual fue brutalmente reprimido el 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco, en la que el ejército asesinó a cientos de estudiantes. A partir de eso, la criminalización a la juventud prevaleció en México. Las normales rurales tuvieron que hacerse clandestinas, incluso sus alumnos tuvieron que cambiarse el nombre. Ser estudiante era ser igual a delincuente.
En la actualidad el escenario no es muy diferente. Con la globalización y el Tratado de Libre Comercio, el Banco Mundial, empresas transnacionales como Coca-Cola y Ford, junto con el gobierno, han buscado a toda costa privatizar la educación en México. Se dieron cuenta que podría ser un gran negocio y una fuente de capital humano, como diría el expresidente Vicente Fox. El gobierno ha recortado el presupuesto de la educación para pagar la deuda externa e intencionalmente debilitar a las escuelas para que sean los padres de familia los que tengan que pagar cuotas para arreglar las instalaciones, comprar material básico como libros, bancas, pizarrones, que el gobierno dejó de proporcionar. Las empresas privadas promueven planes de financiamiento para una supuesta educación de calidad, a cambio de modificar los planes de estudio. Así la educación en México comienza a dejar de ser gratuita y poco a poco se privatiza para los intereses de las transnacionales. En 1999 en la UNAM las autoridades quisieron imponer cuotas a los alumnos, pero los estudiantes se organizaron y levantaron una huelga de más de un año y lograron frenar esa iniciativa. Sin embargo, el gobierno violó la autonomía con un desalojo violento de las instalaciones de Ciudad Universitaria y encarcelando a más de 700 estudiantes. En 2006, en Oaxaca se vivió una lucha intensa con movilizaciones de más de 800,000 personas, de gente que se organizó en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca para apoyar las demandas de la sección 22, el Sindicato Nacional de Trabajadores por la Educación, que junto con los maestros disidentes de la coordinadora exigían mejores salarios. El gobierno estatal usó el presupuesto para campañas electorales y reprimió fuertemente la protesta, asesinando a decenas de personas. Con el regreso del PRI y la imposición de la presidencia de Peña Nieto en 2012, el gobierno impuso reformas estructurales para beneficiar a las empresas. Entre ellas se encuentra la reforma educativa, la cual no propone ninguna mejora a la enseñanza y el aprendizaje, sino que solo busca dejar sin trabajo a miles de maestros mediante el recorte de plazas y evaluación estandarizada que no contempla el contexto particular de las comunidades. En la primavera del 2012 surge el movimiento Yo Soy 132, el cual cuestionó la imposición del presidente y creó una red de asambleas estudiantiles y populares en todo el país. Se realizaron acciones coordinadas de decenas de miles de personas en plazas públicas, donde se exigía la democratización de los medios de comunicación, un cambio en el modelo educativo y contra el neoliberalismo, un movimiento que politizó a toda una generación de jóvenes que volvieron a salir a las calles a alzar la voz. En 2013 el Banco Mundial promovió cambios en los planes de estudio en el nivel medio superior, el cual la UNAM quiso implementar en sus preparatorias y CCHs con la imposición de 12 puntos. Los estudiantes se organizaron en una coordinadora y exigieron a las autoridades un diálogo, el cual se les fue negado, por lo que decidieron tomar las instalaciones de la Dirección General de CCHs y el edificio de Rectoría de la UNAM. A partir de esto fueron expulsados y encarcelados varios estudiantes, como el caso de Mario González, el cual estuvo preso por más de un año. Ese mismo año, maestros de la CENTE impulsaron movilizaciones masivas en todos los estados de la República en contra de la reforma educativa, bloqueos de avenidas y carreteras, cierres de clases en las primarias, toma de espacios públicos como el campamento en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, el cual fue desalojado brutalmente con tanquetas y cientos de granaderos el 13 de septiembre. Pero los maestros resistieron y mudaron el campamento al Monumento a la Revolución, donde se mantienen hasta la fecha desde hace casi 2 años. También en este periodo se realizaron 2 huelgas en las principales universidades del país. En la UACM tomaron los 5 planteles para exigir una mayor democracia en la toma de decisiones dentro de la escuela y logrando la renuncia de la rectora Esther Orozco. En el Instituto Politécnico Nacional, el gobierno quiso imponer un cambio en el plan de estudios que solo beneficiaría a la iniciativa privada, reduciendo materias de investigación científica y devaluando el perfil del egresado para crear técnicos y mano de obra barata. También en lo profundo de la selva lacandona, en las comunidades autónomas de Chiapas, surgió el proyecto impulsado por los zapatistas llamado La Escuelita, el cual recibe a personas de México y el mundo que quieran aprender de la vida en estas comunidades, desde cuestiones tan elementales e importantes como cultivar la tierra, producir alimentos, hasta formas de resistencia y organización fuera de los modelos neoliberales. Pero fue el 26 de septiembre del año pasado cuando ocurrió uno de los mayores crímenes que ha vivido nuestro país. El gobierno desapareció a 43 normalistas de Ayotzinapa, jóvenes de entre 17 y 23 años que solo querían convertirse en maestros para ofrecer una mejor educación y transformar el sistema para construir un mundo de mejor. Ya que el gobierno no les proporcionaba recursos, tenían que ir a los pueblos a pedir cooperación a la gente solidaria. Fue uno de estos trayectos cuando la policía los interceptó y los llevaron en patrullas. No se volvió a saber de ellos. Pero la lucha que ocasionó tuvo eco en todo el mundo. Los padres de los normalistas encabezaron movilizaciones para buscar a sus hijos, manifestarse en las plazas y afuera de edificios institucionales, exigiendo al Estado que los regresara vivos.
A casi un año el gobierno no responde y en cambio ha reprimido brutalmente a la ciudadanía que se moviliza. Durante esa semana se realizaron asambleas estudiantiles con una participación histórica en muchos planteles y en 3 ocasiones se organizaron paros coordinados desde un día hasta una semana en las principales escuelas. El gobierno continuó realizando detenciones arbitrarias, utilizando a granaderos para golpear en las marchas, al ejército para intimidar en las zonas rurales y policía infiltrada para secuestrar alumnos y meter miedo en la comunidad. El 15 de noviembre, policías vestidos de civil balacearon en la entrada de mi escuela, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y ese día el gobierno secuestró a mis compañeros Jacqueline Santana y Brian Reyes afuera de su casa. Permanecieron más de 8 meses privados de su libertad en la cárcel. 2 semanas después, el mismo tipo de policías me secuestró y golpeó cuando salía de una de las asambleas de mi facultad. En México existen más de 500 millones de personas que no saben leer y escribir, 10 millones que no han acabado la primaria, 16 millones que no terminan la secundaria y más de 200,000 que son rechazados de las universidades. Y el gobierno no propone nada más que quitarle el trabajo a los maestros y buscar privatizar la educación para el beneficio económico de las empresas. En México sabemos que el gobierno es capaz de abandonar miles de escuelas, sin materiales, sin bancas, sin ventanas, escuelas cayéndose a pedazos. El gobierno es capaz de engañar, matar, secuestrar y desaparecer a maestros y estudiantes con tal de imponer su reforma educativa. Pero también la gente está dispuesta a seguir luchando, dejar sus comunidades y sus familias para ir a las ciudades a exigir justicia, dispuesta a vivir en campamentos en la calle, dormir en las escuelas para organizarse y velar por una educación incluyente y humanista, una educación gratuita y pública, una educación, como diría Freire, que no es solo para consumir ideas, sino para crearlas y recrearlas, o como diría Bakunin, exigir para el pueblo no solo educación, sino una educación integral y completa, una educación total, donde no puede existir nadie sobre encima de nadie para dirigirlo y explotarlo, ninguna clase superior, ninguna aristocracia de la inteligencia. Todo esto ocurre dentro de la educación formal, pero de las instituciones y aulas también, pero fuera de las instituciones y las aulas, también la gente está aprendiendo con sus familias y en sus comunidades. A causa del hambre, la pobreza, la enfermedad, a causa de la guerra contra el narco, la violencia cotidiana en las calles y los hogares, los niños mexicanos están aprendiendo a pasar por encima de los otros, aprendiendo que no podrán alcanzar sus sueños, aprendiendo a robar, a engañar, a jugar con armas o incluso a violar, matar y secuestrar, como el caso de Raimundo Márquez, un niño de 6 años que murió sepultado por otros niños que jugaban con él al secuestro. Por otro lado, la televisión, dirigida en México por Televisa y TV Azteca, se ha encargado de promover una cultura del enajenamiento, el consumismo, la mentira. Se han convertido en los antieducadores que envenenan los hogares de ignorancia. Una televisión de entretenimiento basura que no promueve la reflexión ni la conciencia, sino el racismo, el clasismo, el machismo y el miedo. Mientras que los periodistas que buscan mostrar la verdad son asesinados, como el reciente caso del fotógrafo Rubén Espinosa. Pero también la gente está aprendiendo que el Estado no funciona para complacer sus necesidades básicas. La gente está aprendiendo a organizarse en sus comunidades para protegerse del narco y el ejército con autodefensas y policías comunitarias. La gente está creando casas de cultura y centros de enseñanza para cultivar la creatividad, la imaginación, el cuestionamiento y el arte. La gente se está autoeducando, saciando su hambre de conocimiento y compartiendo sus saberes en tutoriales, libros gratuitos por internet, blogs y bibliotecas virtuales. La gente está combinando el conocimiento milenario con el nuevo, la sabiduría indígena con las nuevas tecnologías, aprender a curarse con las plantas, a sanarse a sí mismos y a su entorno. La gente está resolviendo a su manera los problemas de sus colonias y pueblos para satisfacer sus necesidades de alimento, vivienda y agua. La gente está aprendiendo a autogobernarse para conseguir su libertad. Estamos aprendiendo a que ya no se dice mi país, mi nación, mi patria, sino mi planeta. Que no solo hay que defender nuestra vida, la de nuestras familias o la de nuestra especie, sino defender la vida digna de todos los seres. Que somos humanos luchando contra el exterminio de la naturaleza. Y que si no cambiamos radicalmente el sistema, a la humanidad le quedará poco tiempo sobre la tierra. Juntos aprendamos a cambiarlo. Gracias.